plataforma digital La Imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital La Imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital La Imagen de Vicentiños, Chaco Austral, Argentina. Imágenes son exclusivas del Club Atlético Alvear, generadas por Vicentín Films. Alvear Sports e ICA Deportes presentan Básquetbol Más, temporada 2007. Gustavo Molina y el Oscar de Parque Atlético Alvear. Don Bosco va con el número 5, Gonzalo Acuña, el 14 Jovanovic, el número 7 Parra, el 10 Rodrigueiro, y me falta uno que es el número 12 Escobar. Todo dispuesto con una presentación y vamos ya al juego. La pelota está en el aire, la gana el jugador Cachú. ¿Cachú para quién? Para el jugador número 5 Vieta, para Acuña tira de tres, no puede compartir, la recupera el espectáculo. Mira que arranca por la derecha, para César Casal por la derecha, sigue Atlético Alvear, 0-0, recién ha comenzado este partido, otra vez la tiene el jugador Pepe, prueba Guerrero para Dodo. Básquetbol Más, temporada 2007. Aquí para Parra, otra vez para Escobar, va a ser la personal, saca la pelota de los 25 para Rodrigueiro con la misma, para Jovanovic, tira de dos, doble para la gente de Don Bosco, ya la tiene Gustavo Molina. Linda la camiseta de Atlético Alvear, muy lindo el conjunto que está estrenando Atlético Alvear esta noche. La pelota la tiene César para quién, para el Pepe para el jugador Guerrero con la misma, para Ramiro Díaz Cuello, otra vez para el Pepe Táculo va a ser la personal, se la está haciendo al jugador número 5, Acuña, doble Atlético Alvear que está ganando 4-2 cuando restan 8 minutos 52, la tiene Parra para Rodrigueiro para Escobar amaga ante la marca de César, otra vez para Rodrigueiro, se levanta, le roba la pelota al César, no puede hacer de la pelota, la tiene la gente de Escobar, falta técnica de la gente de Don Bosco, tiene que sacar Atlético Alvear. Lo viene Alvear, lo está ocupando un tiempo, ojalá siga así, La pelota la tiene Oscar Guerrero, se va a levantar para 2 más 2, se levanta para 2 ahora, doble de Atlético Alvear y Oscar Guerrero nuevamente en la conversión. 6-2 está ganando Atlético Alvear cuando restan 8 minutos 25. La pelota la tiene el jugador Romero se la tiene que dar a Rodrigueiro, seguramente sí, ya la tiene Rodrigueiro, está marcando muy bien Atlético Alvear debajo de los 25, la tiene Escobar, tira para 3, no puede convertir, la recupera el Pepe para César para Gustavo, y arranca Atlético Alvear y el negro va, esta vez el César para quién, para Ramiro Díaz Cuello, con la pelota de la marca del jugador Parra, sigue Ramiro Díaz Cuello, le manotea la pelota Parra y hay lateral para Atlético Alvear. Todo parte, 2 direcciones para su vehículo, 25 de mayo 701 y el MITE 35, todo parte, Colman hermano. Gustavo Molina con la pelota hacia su derecha para el Pepe le va a hacer la personal, Acuña se levanta el Pepe, no, para el Oscar Guerrero va a hacer la personal, tira para 2, doble de Atlético Alvear, nuevamente el Oscar Guerrero, 6
6 de los 8 tantos ha convertido Loca. La pelota la tiene Rodrigueiro a la derecha para el jugador Escobar, ¿para quién? Para Acuña, Gonzalo Acuña con la pelota, está dentro de los 25, sale para sacarle la pelota a Rodrigueiro, otra vez para Escobar, quiere hacer la personal, Escobar saca la pelota, le manotea a Pepe Taco, la roba al centro Casal, y hay lateral, pero para la gente de Don Bosco. ¿Crees vos que tiene que seguir haciendo Atlético Alvear así como está? ¿Tiene que modificar algo? Alvear tiene que seguir bien parado en defensa. Creo que eso va a ser la fundamentación para que Atlético Alvear se quede con la victoria en esta noche. Tiene que mantener la buena defensa que está haciendo y por supuesto tener la misma performance en ataque. La pelota la tiene Parra marcado por el Pepe, se levanta Parra para dos, no puede convertirla, recupera Ramiro Díaz Cuello. Ramiro Díaz Cuello para Gustavo Molina, saca la pelota para el Pepe, casi se le va de la cancha la pelota al Pepe, pero se recupera. Nuevamente para Gustavo, nuevamente para el Pepe. El Pepe para quién, para Oscar Guerrero, se le escapa la pelota. A Oscar Guerrero tiene que salir de los 6.25, pero se la saca para el César. Le va a tirar de 3, triple, el Atlético Alvear está jugando realmente bien Atlético Alvear en estos primeros minutos, restan 6 minutos 50, la pelota la tiene Parra para quién, para el jugador Gonzalo Acuña se va a levantar para dos, tropieza con los jugadores de Atlético Alvear y la recupera Alvear por intermedio de Ramiro con la pelota para quién, para Gustavo Molina, se va a levantar para dos, no puede convertir, la recupera el Pepe, la recupera ahora Ramiro Díaz Cuello para 3, tampoco pudo convertir en su intento de tirar de 3, la recupera Gonzalo Acuña quiere hacer la personal, se levanta Acuña para dos, doble. Oscar Guerrero para el Pepe Taco se va a levantar para dos, hace la personal, se levanta, sí, doble de Atlético Alvear, 13-4, la pelota la tiene Rodrigueiro para quién, para Parra, hacia su derecha está Parra, otra vez para Rodrigueiro con la pelota saca para Escobar, hacia su izquierda, Escobar amaga tirar pero no, hace la penetración, se levanta para dos, no puede convertir, la pelota la sigue teniendo la gente de Don Bosco, doble de Cobanovic. Ataque Atlético Alvear, se la da para el Pepe para Ramiro saca para Gustavo Molina, no, se va a levantar él, pero no, prefiero con el Pepe sí va a ser la personal, se levanta para dos, hay falta, la falta es del jugador número 14, Jovanovic, los dos tiros que debe tirar la gente de Atlético Alvear, le cuento 5 minutos 30 restan para que termine este primer cuarto, 13-6 está ganando Atlético Alvear, va el Pepe Tacul hacia la línea de los tiros libres, vamos a ver qué pasa con esto del Pepe, le dije que 13 tiene Atlético Alvear, vamos a ver si puede cambiar este marcador Atlético Alvear, la tiene el Pepe mira el aro, la pelota está en el aire, no pudo convertir, quedó corta esa pelota, pega en el aro y sale, la toma Basíquez se la va a dar al Pepe nuevamente para que pueda realizar el segundo de los tiros libres, vamos a ver qué pasa con este tiro libre del Pepe Tacul, 13 le dedica Atlético Alvear, hay que cambiar ese número que no me gusta nada, la pelota está en el aire, 14 para Atlético Alvear contra los 6 que tiene Don Bosco, solo Rodrigueiro ya sacó la pelota para Parra con la pelota nuevamente para Rodrigueiro, lo va a buscar a Escobar, la pelota tiene Escobar siempre fuera de los 6.25, a quien se la dan a Parra, nuevamente Parra se va a levantar para dos, la pelota está en el aire, sin doble de la gente de Don Bosco, Parra en la conversión, saca la pelota Atlético Alvear, la tiene Gustavo Molina, pasó la mitad de la cancha, vamos a ver qué hace Gustavo, se la da al Pepe Tacul para el jugador César Casal está esperando por su compañero, se le prendió el Pepe va a hacer la personal, se levanta para dos, excelente maniobra del Pepe Tacul, manejando la pelota por debajo del aro y poniendo la pelota muy atrás del aro para convertir dos tantos más para Atlético Alvear, la tiene Escobar para Rodrigueiro se va a levantar para dos, se levanta de dos, no puede convertir, la recupera Acuña, pero también la pierde y la recupera Atlético Alvear, concentradísimo Atlético Alvear, la tiene el jugador Tacul, quiso pasarle la pelota a Oscar Guerrero, recupera Jovanovic para Acuña, se va a levantar para dos, doble, la gente de Don Bosco va a entrar Cardoso al instante nada más, la tiene Gustavo Molina, para el Pepe Tacul, para el jugador Oscar Guerrero tiene que esperar por su compañero, esperó por el Pepe le va a hacer la personal a Jovanovic, no saca para Ramiro Díaz Cuello con la posesión de la pelota, le manotea la pelota a Ramiro Díaz Cuello, le pega en el pie al jugador Acuña y es lateral para Atlético Alvear. Descansar Jovanovic, ingresa al campo de juego Cardoso con la número 13, ya está Cardoso suplantando al jugador Jovanovic que todavía está dentro del campo de juego, debería estar afuera muchachos, la pelota la tiene Gustavo Molina para el Pepe Tacul, se va a levantar para dos, Pepe o le va a hacer la personal, Gustavo saca la pelota para Gustavo de 3, no pudo convertir, la recupera Acuña con la pelota, casi la pierde con el César, se la da Escobar para Rodrigueiro tira para dos, doble
doble de la gente de Don Bosco, 16-12 cuando restan 3 minutos 42. El ataque Atlético Alvear le va a dar la pelota seguramente a Ramiro cuando tenga la oportunidad, no tuvo la oportunidad, se la dio al Pepe Tácul. El Pepe Tácul va a ser la personal, se levanta para dos, no puede convertir, la recupera Parra arranca acá por Atlético Alvear. Vamos a ver qué hace Parra con la pelota la sigue teniendo Parra para el jugador Rodrigueiro, prueba para 3, no puede convertir, quedó corta esa pelota y se fue al lateral para Atlético Alvear, para César Casal, marcado por Escobar, César Casal con la pelota para Ramiro Díaz Cuello con la misma otra vez para Gustavo Molina, a la izquierda el ataque de para quién, para el Pelo Palacio que acaba de ingresar, la pelota se le dan a Local Guerrero, se va a levantar para dos, Local Guerrero se levanta, lo tapa, Acuña, lo tapó Acuña y se fue al lateral para la gente de Atlético Alvear, que lo tiene que hacer el César Casal, el César con la pelota, después que le debe a Sigue, ya se la dio a Sigue, el César se la dio a Ramiro Díaz Cuello se va a levantar para dos, se levanta para dos, hay una falta cometida por Rodrigueiro, de los tiros libres, 2.52 reta para que termine el primer cuarto, 16-12 gana Atlético Alvear, Ramiro Díaz Cuello con la misma, simple para Atlético Alvear, Ramiro Díaz Cuello convirtiendo su primer tanto de la noche. Ramiro Díaz Cuello, 18-12, se va de la cancha Local Guerrero, ingresa a la misma Matías Perotti, el ingeniero Perotti está en la cancha, la pelota tiene Rodrigueiro, pasa la mitad de la cancha para el jugador Parra con la misma, vamos a ver qué hace, roza todo el campo de juego esa pelota para encontrarlo a Escobar, otra vez para Rodrigueiro se va a levantar de paja para Escobar está muy debajo del tablero, no puede tirar, la pelota se le dio a Parra para 3, no puede convertir porque quedó corto, la pelota la ganó Ramiro para Gustavo con la pelota pasó la mitad de la cancha por el sector izquierdo de su ataque, se va levemente a la derecha para darle la pelota al César Casal lo busca con los ojos al Pelo, pero lo encuentra Matías con la pelota, tiene que darle aquí al Pelo, el Pelo se levanta para dos, no puede convertir, la recupera Rodrigueiro, rápidamente saca la pelota de un poco, para quién, para Parra, no pudo convertir Parra porque Ramiro Díaz Cuello le acaba de cometer falta. Tentando el albinegro, Marcelo te va a Alvear, 137, veterinaria Nadelman. Va Parra con el primero de los tiros libres, restan 2 minutos 12, Parra con el primero, la pelota está en el aire, no puede convertir, muy fuerte la pelota, pegó detrás del aro y salió, va Parra nuevamente con el segundo de los tiros libres, vamos a ver qué pasa, está en el aire, simple para Don Bosco, 18-13, ahora restan 2 minutos 12, la pelota la tiene Gustavo Molina ya va a pasar la mitad de la cancha, lo hace en este momento, la pelota la tiene ahora sí, el jugador César para Matías se la está pidiendo el Pelo Palacio, pero está muy marcado por el jugador número 13 Cardoso, se la tuvo que dar a Ramiro para el Pelo lo tiene a César a la derecha, también se le vino Gustavo con la pelota, va a ser la personal, Gustavo se levantó sobre Rodrigueiro, no puede convertir, la recuperó Cardoso para Rodrigueiro para quién, para Escobar, doble, Atlético Alvear, la pelota la tiene César por la derecha, para Matías para quién, para Ramiro con la pelota, vamos a ver qué hace en este ataque Atlético Alvear, se la dio al Pelo Palacio se le escapa la pelota, pero dice el árbitro Sabadini que la tocó un jugador de Don Bosco y lateral para Atlético Alvear que lo tiene que hacer Ramiro se la tiene que dar a Gustavo cuando se desprendió Gustavo pero tarde porque le ganó Rodrigueiro pero la pierde, la gente de Don Bosco se la dan a Matías Perotti se va a levantar para dos, hay falta por Rodrigueiro, Gustavo Molina no encuentra compañero aún para descargar esa pelota, lo encontró Ramiro Díaz Cuello, está dentro de los 6.25, vamos a ver qué hace Ramiro Díaz Cuello, le va a tirar cuando se descuide Parra, pero no se descuidó todavía, la pelota le da a Matías Perotti quiere penetrar, no, se la sacó para el jugador Pelo de 3, no pudo convertir, la recupera Parra y una falta de Mati. Garitex, tu remera Garitex junto al equipo de primera en Belgrano, 8.64, Garitex. Un minuto exacto para que termine el primer cuarto, 18-15, Martín, ¿cómo lo ves? Los dos cerran mucho. El Atlético Alvear perdió el ritmo de encestar la bocha y eso le está costando mucho ahora porque era el único que convertía, era Guerrero, no está en el campo de juego. Perdió conversión, perdió goleo la gente de Atlético Alvear. Es un partido parejo en cuanto a quién erra más, porque por ahora el nivel basquetbolístico es muy bajo y ni hablemos del tanteador. Recordemos que se está jugando un lugar por la quinta plaza para la Liga C. O sea, se está jugando la quinta plaza aquí. La tiene Matías Perotti, casi la pierde, la recupera César Casal para 3, no lo va a convertir. Le pega en el pecho Matías Perotti, el lateral para la gente de Don Bosco. Piut, Frente Independiente de la Unidad Docencia, siempre al servicio de la docencia. Calle Monteagudo, 128. Piut Villan que la pelota la tiene Escobar, prueba para 3, quedó larga esa pelota, pega y sale, la pelota la recupera Atlético Alvear por intermedio de Matías para César para Gustavo con la pelota, vamos a ver qué hace este ataque Atlético Alvear, la tiene el Pelo Palacio con la misma ligeramente tirado a la derecha, pero se viene para la izquierda, quiere penetrar, no, se la dio a Matías tira para 2, no quiso entrar esa pelota, la recupera Parra rápidamente pasa a la mitad de la cancha, vamos a ver qué pasa con Parra, se levanta para 2, doble. Básquetbol Más, temporada 2007.
Alvear Sports e ICA Deportes presentan Básquetbol Más, temporada 2007. Básquetbol Más, temporada 2007. Ha comenzado este segundo cuarto, la pelota la tiene Matías Perotti. Está esperando que sus compañeros se desmarquen. Vamos a ver qué hace Matías Perotti con la misma. Se la da César Casal. La pelota la tiene César para Ramiro. Ramiro se levanta para dos, no puede convertir. La recupera el jugador Cardoso con el número 13. Pero se la pierde Cardoso, la recupera, pero le mete un manotazo de atrás a la pelota cuando la tenía el pelo y es la de todas maneras se va a la derecha su ataque para buscarlo al César. No, pero prefiere con Matías. La pelota la tiene el Mati, está esperando por el César. La pelota la tiene el César, le va a tirar de tres. La pelota le tira de tres, no puede convertir. La recupera el jugador Escobar con la misma pasa rápidamente la mitad de la cancha, se la da para Parra, le manoteó la pelota al César, por eso Parra no pudo convertir, la tiene Acuña mal a tirar de tres, pero se mete para tirar de dos, doble de Don Bosco que pasa a ganar 19-18, campo de juego, por eso la pelota no se pone en movimiento todavía cuando ingresa al campo de juego Cachus. Al ver en defensa se queda mal parado. Y a la hora de convertir no tiene goleo. Con Matías Perotti pierde mucho en ataque. Matías Perotti es un hombre que ni siquiera se anima a tirar y pierde mucho en ataque a la hora de convertir la gente Atlético. Además con un Pelo Palacio que no aparece en el goleo. No apareció el pelo en todas sus dimensiones todavía. La pelota la tiene el jugador Ramiro Díaz Cuello. Ramiro Díaz Cuello seguramente le va a tirar para tres si se descuida su marcador, pero no se descuidó todavía. Le manotea la pelota Parra y hay una falta de Ramiro Díaz Cuello. Se descuidó. El que se descuidó sí es Ramiro Díaz Cuello. Acuña va a ser la personal, y otra falta de Ramiro Díaz Cuello del Pelo Palacio. La pelota le cobran al Pelo Palacio, le cobran la falta a Ramiro Díaz Cuello. Se levanta Acuña para dos, doble de la gente de Don Bosco. Ya saca la pelota Atlético Alvear por intermedio de Gustavo Molina. Se prepara otro cambio en Atlético Alvear. Acaba de ingresar recién el Pepe Tacu. La pelota la tiene el Pepe Tacu. Fuera de los 6.25 todavía el Pepe se la va a dar a Matías. Seguramente no. Va a ser la personal el Pepe Tacu. Se levanta para dos. Lo tapa Cardoso, pero con falta, dice Basinque. Con falta lo tapó Cardoso. Se ríe Cardoso. Pasó por la 105.5 FM del pueblo. La radio que está de tu lado. Va a ir el Pepe Tacu de la línea de tiro libre. Se va Gustavo Molina del campo de juego. Ingresa Carlos Casal. Carlito Casal en la cancha. Vamos a ver qué pasa con este nuevo cambio de Atlético Alvear. El Pepe Tacu está en la línea de tiro libre. 22-18 pierde Atlético Alvear. Vamos a ver si el Pepe Tacu cambia el marcador. La pelota está en el aire. No puede cambiar el marcador el Pepe Tacu porque acaba de errar el primero de los tiros libres. Vamos a ver qué pasa con el segundo. Aplaude el Hueso, le dice fuerza Pepe. Fuerza Pepe, le dice el Hueso Giro desde el banco de suplente. El Pepe Tacu con la pelota. Simple, 22-20 ahora. A dos nomás está Atlético Alvear. La tiene Rodríguez para quién, para Parra. Parra le quiere hacer la personal a Pepe, pero no se anima. Vamos a ver qué hace Parra. Parra tropieza solo. La pelota está en el piso, se la gana el jugador Stafford, pero no, dice Basinger. Ahora sí es alto, dice Basinger. No alcanzo a ver la flecha desde aquí. Tiene que haber lateral para la gente de Don Bosco. Al Pelo Palacio está esperando por su compañero, por el César, seguramente sí. La pelota ya la tiene el César. El César lo tiene al Pepe Tacu a la derecha, también a Carlos a la izquierda. Este para el jugador Pelo Palacio, otra vez para el Pepe, se levanta para dos, Pepe lo tapa, el jugador Cardoso se levanta, el Pepe nuevamente no puede, pero el Oscar sí. El Oscar pudo. Doble de Atlético Alvear. Oscar Guerrero nuevamente en la cancha, lo que pedía Martín. Para acá no tenés que cuidar a los jugadores para otro partido, acá no tenés otro partido, tenés que limarlo al máximo, acá no te queda otro partido. Esta es la última chance que tiene Atlético Alvear. No tienen que cuidar los jugadores acá, tienen que salir a jugar con lo que tiene. Si hoy está mejor Guerrero que otro jugador y tiene que jugar Guerrero, no te queda otro partido, acá no te queda el campeonato todavía. No es decir, acá lo ganás o te quedás afuera. La tiene Cachú, pero había una falta de Carlos Casal. Alvear, ciclomotores, computadoras, plasma, un split y tu auto 0 kilómetros. Mira, bingo yo de Alvear. Cachú va a sacar la pelota para Cardoso, se pasa de largo, pero Palacio sigue Cardoso con la pelota. Doble de la gente de Don Bosco. 24-21 está ganando Don Bosco. La pelota la tiene Carlos para el Pepe. El Pepe Tacu con la misma, está fuera de los 6.25. Le pide el Pelo Palacio, pero no se la dio. Se la dieron a Carlos. Carlos para el Pelo Palacio, sí. No, está esperando por su hermano, pero se la dio al jugador Guerrero. ¿Guerrero para quién? Para Estaco. El Estaco se levanta para dos.
doble de Atlético Alvear. El Pepe Tacul tiene muy claro ahora que tiene que tirar, no tiene que titubear para tirar, tiene que tirar y meter, como lo está metiendo ahora el Pepe. La pelota la tiene Parra con la misma, vamos a ver qué hace este ataque de Don Bosco, este para Cachú. Cachú para quién, para jugar Acuña. Gonzalo Acuña con la pelota, vamos a ver qué hace. Se va a levantar para dos, Acuña, se levanta muy fuerte la pelota, la gana el jugador Palacio. Palacio para Carlos, Carlos sale por la derecha, pasando la mitad de la cancha rapidísimamente, otra vez para el Pepe. El Pepe con la pelota, vamos a ver qué pasa, este para Guerrero. Guerrero se va a levantar para dos. No, prefirió con César. César con la pelota por otra vez para el Pepe. El Pepe va a hacer la personal, se levanta para dos. El Pepe tira para dos. No puede convertir el Pepe. Y la pelota la recupera el número 8, Greati. Greati con la pelota pasó la mitad de la cancha, tranquilo, le dice a su compañero. La tiene Cachú. Cachú se la quiere dar a Gonzalo Acuña, pero está peleando allí con el Oscar Guerrero. Acuña con la pelota otra vez para Cachú. Cachú con la misma le pega la mano a Carlito Casal y el lateral para la gente de Bosco. Corona, falta de ataque, por eso tiene que salir Atlético Alvear. Carlos Casal con la pelota, se la quieren al Oscar Guerrero. El Oscar Guerrero con la pelota se levanta para dos, corta esa pelota y la pelota la recupera Cardoso, pero con falta el Oscar Guerrero, con falta el Oscar Guerrero en su intento de ir a buscar la pelota que él mismo había tirado y que no quiso ingresar. Tiene el número 8 que es Greati. Greati con la misma, ¿para quién? Para Parra. El joven Parra con la pelota, vamos a ver qué hace. Es marcado por el pelo Palacio, Parra para Cardoso, seguramente para Greati. La pelota la tiene Greati. Se enoja Chueco Sequeira con esa jugada. La pelota la tiene Acuña. Acuña para quién? Para Cachú. Cachú saca la pelota para Greati. Greati con la misma, lo cortinó Acuña. Vamos a ver qué hace Greati con la misma. Tira para dos, no puede convertir. Había una falta. Bacín que lo está por marcar enseguida nada más. Se la marcan al número 8 de Atlético Alvear, el César. Cierra la pelota, la cambió ya en este momento para que pueda tirar el jugador número 8, Greati de Don Bosco. Quedan 5 minutos 38 de este segundo cuarto. 23 para Alvear, 24 para Don Bosco. Va a ir Greati con el primero de los tiros libres. Vamos a ver qué pasa con esta pelota. Simple de Don Bosco. 25-23 se está perdiendo Atlético Alvear en este primer partido de la definición por la quinta plaza. La pelota la tiene Greati, convierte nuevamente un simple más para la gente de Bosco. Ya sacó la pelota Atlético Alvear, la tiene Carlos. Carlos se la da al pelo Palacio. El pelo con la misma, vamos a ver qué hace este ataque Atlético Alvear. Bueno, ahí a buscarlo a César Casal, seguramente a Carlos. Carlos con la pelota, la tiene a la derecha, para quien no. Prefirió a la izquierda con César, va a tirar para tres. Triple. Con mucho suspenso entró esa pelota, triple del César Casal, 26-26. Empata Atlético Alvear este segundo cuarto. La pelota la tiene Parra. Parra con la misma, está esperando por Cachú seguramente o por Cardoso. Cardoso con la misma, está dentro de los 6-25, saca la pelota para Cachú. Cachú tira para tres, no puede convertir. La recupera el pelo Palacio, el pelo para el César. Y arranca Atlético Alvear. Y el negro va. La pelota la tiene el Pepe Tacul. El Pepe Tacul va a hacer la personal, se levantó para dos, no pudo convertir, pero había una falta del número 13, Cardoso. Temporada 2007. Muy bien, la pelota ya está lista para reiniciar este partido. La tiene el Pepe Tacul. El Pepe Tacul para el primero de los tiros libres. La pelota está en el aire. Qué mal el Pepe, Vamos Pepe, un poquito más de fuerza, un poquito más de gana, macho. Dale Pepe, vamos. 26-26, restan 4 minutos 56. Vamos Pepe. El Pepe Tacul con el segundo de los tiros libres. Vamos a ver qué pasa con esta pelota del Pepe. La pelota está en el aire. No, tampoco pudo convertir. La pelea de pelo Palacio con el jugador Greati. ¿Para quién? Para Cardoso. Cardoso para Greati nuevamente. Ya está Parra en posición para recibir. La recibe Parra en este mismo momento, marcado por el Carlos Casal. Parra le quiere hacer la personal a Carlos, pero no lo deja Carlos. Otra vez para Greati. Está muy lejos del tablero todavía la gente de Don Bosco. Aquí se le da la Cobanol. Le roba el pelo Palacio. Excelente el esfuerzo de pelo Palacio para robar esa pelota. Se la da a Oscar Guerrero, para Carlos. Carlos Casal con la pelota. Vamos a ver qué hace Carlos. Está esperando por su hermano César o seguramente por el Oscar. Vamos a ver a quién se la van a dar. Se la van a dar seguramente al Pepe. No, ahí está, lo encontró al Pepe. El Pepe para el pelo. El pelo va a ser la personal. Se levanta para gol. Atlético Alvear. 28-26 para Atlético Alvear cuando había una falta. La falta del Oscar Guerrero en su afán por quitarle la pelota a Greati. El primero no puede convertir Greati. El primero 28-26 está ganando Atlético Alvear. Greati con el segundo sí convierte. Convirtió un simple más para la gente de Don Bosco. Ya sacó Atlético Alvear. Y el negro va con Carlito Casal. Con Carlito Casal a la derecha, se vuelca ligeramente a la izquierda. Vamos a ver qué hace ahora. Se la da al Oscar Guerrero. El Oscar para quién? Para Pedro Palacio. Se dio vuelta al Pedro para dos.
no pudo convertir, no quiso entrar esa pelota, la recupera la gente de Don Bosco, ya la tiene Greati para Parra con la misma, vamos a ver qué hace la gente de Don Bosco, lo tiene a Cardoso cerca, la pelota tiene para Cardoso está en la marca del Pepe Estáculo, lo pechea, el Pepe Estáculo le quita la pelota entre Carlos y el Pepe, la pelota ya la saca el Carlos y el negro va por la victoria, para poder el sábado un poco más tranquilo a Resistencia para jugar el segundo partido, la pelota la tiene Carlos para quién, para el Pelo va a tirar de tres, sí, no pudo convertirlo, recupera la gente de Don Bosco, la tiene Greati, pasó rápidamente a la mitad de la cancha, está esperando por su compañero Cardoso que quedó muy lejos todavía, ya se viene Cardoso a su lugar, la pelota la tiene Jovanovi le quiere hacer la personal al Pelo, doble de Don Bosco, que ya saca la pelota el jugador Guerrero para Carlos con la misma por la derecha, Carlos, vamos a ver qué hace, lo tiene al Pepe muy cerquita, no lo viene a cortinar todavía el Pepe, sí, ahí va la cortina del Pepe, pero se la dan a César, el César con la pelota para quién, para el Pepe le va a hacer la personal a Cardoso, se levanta para dos el Pepe, le manotea la pelota a Cardoso, cuando la pelota estaba ingresando le piden todo, la pelota ya se le dieron a Oscar para que ponga un juego, la pelota ya se la dieron a quién, al Carlos Casal para quién, para el Pelo, se levanta para doble del Pelo Palacio, doble de Atlético Alvear, 30-29 arriba Atlético Alvear, puede hacer que tanto sirva para poder empezar a sacar la diferencia que necesita Atlético Alvear, la pelota la tenía el jugador número 12 que era Escobar, le manotea a Carlos y el lateral para Don Bosco que va a ser el mismísimo Escobar, ¿para quién? Para Jovanovi, la recupera Atlético Alvear, la pierde ahora con Greati tiene la pelota, vamos a ver qué hace el ataque de Don Bosco, le amagan para acá, para allá, al jugador Oscar Guerrero se la dan a quién, al jugador Escobar saca la pelota para Jovanovi, tira para dos, doble de la gente de Don Bosco, 2 minutos 26, restan 31-30, está poniendo Atlético Alvear, ustedes lo ven por la 105.5 FM del Pueblo, la radio que está de tu lado, la radio líder en el deporte, la pelota la tiene el jugador Pepe Estáculo, tira para doble, falta, vamos a ver qué pasa con este tiro libre, Pepe, 32 tiene Atlético Alvear, 32 sigue, porque no puede convertir el tiro libre de Gracia, la pelota la tiene el jugador Greati para porque no encuentra a sus compañeros, vamos a ver qué hace Greati con este ataque de Don Bosco, lo vienen a cortinar, tira de tres, Greati, triple de Don Bosco, ya saca la pelota Carlos para César para Carlos con la misma se va ligeramente a la derecha del ataque de Atlético Alvear, vamos a ver qué hace, se vuelca para la izquierda, está Carlos Casal esperando por su hermano César, ya lo tiene César para el Pelo Palacio marcado por dos jugadores, Don Bosco pierde la pelota, el Pelo Palacio por Jovanovi para Greati, falta del César que no cobra el árbitro, la pelota la tiene Jovanovi con la misma, vamos a ver qué hace, está esperando por Greati, se la tiene la pelota Greati, vamos a ver qué hace en este chico, le da para el jugador número 12 que es Escobar se la da a Escobar para Cardoso, doble de Cardoso, doble de Don Bosco. Oscar Guerrero para el Pelo Palacio marcado por Jovanovi, no le dejan lugar al Pelo Palacio para poder tirar, tiene que sacar la pelota, se la dieron a Oscar Guerrero, tiró para dos, lo tocaron al Oscar, no puede llegar al lado esa pelota y la recupera la gente de Don Bosco por intermedio de Jovanovi para Greati saca la pelota de su propio campo para poder pasar al campo de Atlético Alvear, la tiene Cachú se la da a quién, al número 9, Cachú, Greati se la dio a Cachú, vamos a ver qué hace Cachú se levanta para dos, no puede convertirla, recupera el Pepe para Carlos con la misma, vamos a ver qué hace, lentamente va a pasar la mitad de la cancha Carlos Casal, quedan 42 segundos, 41 ahora, 32-36 está perdiendo Atlético Alvear, 36-32 lo tiene César Casal, amaga a tirar de 13 y una falta de Don Bosco, ingresa el número 15 Vilinski, va a tener la posibilidad de 2 tiros libres el jugador César Casal cuando alienta a la gente de Atlético Alvear, vamos a ver qué hace el César con la misma, simple para Atlético Alvear, 33 ahora tiene Atlético Alvear, vamos a ver qué pasa con el segundo, simple para Atlético Alvear cuando reingresa al campo de juego Ramiro Díaz Cuello, se sienta César, la pelota la va a sacar Don Bosco, la va a sacar el número 13 Cardoso para Greati saca rápidamente la pelota para Escobar se frena porque no tiene pase posible, trae para Greati para Cachú a la derecha el ataque de Don Bosco, vamos a ver qué hace Cachú con esa pelota, tiene que sacarla otra vez para Greati o para el jugador Cardoso con la misma, otra vez para Greati para Vilinski amaga pero no quiere tirar, se la da el número 12 que es Escobar, lo tapa Ramiro Díaz Cuello, se la saca la pelota para el jugador Carlos Casal le hace pasar el ridículo al número 12 Escobar, se la da a Oscar Guerrero saca la pelota para el Pepe Estáculo está peleando por Ramiro, ya se la dio Ramiro Díaz Cuello, va a hacer la personal, se va a levantar para 3 triple sobre la chicharra misma de la finalización del segundo cuarto. Básquetbol Más, temporada 2007. Y comenzó
Comenzó el segundo tiempo de este partido, la tiene Carlos. Carlos por la derecha, vamos a ver a quién se la gana Ramiro. Ramiro marcado por Parra, vamos a ver qué hace. Para el Pedro Palacio, tira para gol. Atlético Alvear, 39-36, Atlético Alvear, la tiene Cachú. Cachú con la pelota para Rodriguero, Rodriguero para Parra. Parra con la misma, está por cortinarlo el jugador Cardoso, se la dieron a Rodriguero, este para Cachú. Cachú con la pelota se va a levantar para dos, no, saca la pelota para Parra, otra vez para Rodriguero. Este para jugador Acuña, Acuña se levanta para dos, quedó corta, lo recupera Acuña. También la pierde la gente de Don Bosco, va a recuperar a Rodriguero. Rodriguero con la pelota, se va a levantar seguramente no, va a darle la pelota a Parra. Parra con la misma, quiere hacer la personal, no puede, se la da Cachú. Cachú tira para tres, quedó corta esa pelota, la recupera el jugador Parra, se levanta para dos, queda corta también esa pelota y la recupera el Oscar Guerrero. Este para quién, para Carlos Casal. Carlos Casal tirado a la izquierda, está esperando por el jugador Pepe, pero no, Pepe lo va a cortinar seguramente. Este para Ramiro Díaz Cuello. Ramiro se levanta para atrás. No quiero saber, como dijo Víctor Hugo, no le pregunten a nadie cómo ha salido esa bola de adentro del aro. Impresionante la pelota que acaba de salir de ese aro. No quiso entrar. 39-36, sigue ganando Atlético Alvear, la tiene Rodriguero. Rodriguero para el jugador Acuña. Acuña con la pelota, pierde la pelota. La gente de Don Bosco la gana a Atlético Alvear por intermedio del pelo. El pelo para Carlos Casal y el negro va. El negro va a buscar la clasificación para la Liga C. A sacarle mucha diferencia para que el sábado no tenga tanto laburo. La pelota la tiene Carlos para el Pepe para el jugador Pelo Palacio. Pelo Palacio se va a levantar para dos, no quiere, pero sí. El Oscar Guerrero lo tapan en el tablero mismo, se enoja el Oscar con el jugador, con el árbitro Sabadini, porque el Oscar Guerrero pretendía que le den dos tantos más para Atlético Alvear y ya saca Cachú. Cachú para Rodriguero. Rodriguero con la pelota, vamos a ver qué hace. Saca la pelota para Parra. La tiene Parra para Acuña. Acuña para Rodriguero nuevamente. Se quiere levantar para tres, pero no se animó. La pelota se la lleva Cachú. Cachú para quién, para Acuña. Acuña con la misma, marcado por el Pepe. Sigue Acuña con la pelota. Quiere hacerle la persona. ¡No, robó el Pepe! ¡No robó el Pepe! Y él va. El Pepe va. Falta de Cachú, falta antideportiva, marcó. Priva, respalde, atente el Pepe, está con los dos tiros libres. Va con el primero, está con. No pudo convertir el primero de los tiros libres el Pepe. Vamos a ver qué pasa. Carlito y Ramiro vinieron a decirle vamos Pepe, que vos podés. Aplaude la gente de Atlético Alvear. Grita la gente de Atlético Alvear. Va el Pepe, está con el segundo de los tiros libres. No quiso entrar tampoco. Como la mismísima pelota que salió del aro hace un momento nada más. Va a sacar la pelota Atlético Alvear. Lo va a hacer el jugador Oscar Guerrero. ¿Para quién? Para Estáculo. Estáculo para Carlos. El Carlos Casal le marca la jugada número 3 a los jugadores de Atlético Alvear. Va a venir Ramiro Díaz Cuello a recibir la misma. Ya la recibió. La tiene Ramiro. Lo van a buscar seguramente el Oscar Guerrero o el Pedro Palacio. Pero Ramiro Díaz Cuello se hace del jugador Parra cuando hay falta del jugador Parra. Y hay lateral para la gente de Atlético Alvear. ¿Lateral para quién? Para el jugador Carlos Casal. Este para el Oscar Guerrero. Se va a levantar el Oscar para gol. Le manoteó la pelota. Acuña se la sacó prácticamente cuando quería. Buscaba destino de red esa pelota. La pelota la tiene Rodriguero. Rodriguero para Parra. Parra con la misma otra vez para Rodriguero. Este para Cachú. Cachú con la pelota para quién? Para el número 13 que es Cardoso. El flaco alto Cardoso para Rodriguero. Rodriguero para Acuña. Acuña otra vez para Cachú. Cachú se va a levantar para tres. Triple y una falta. Marcaron la falta. ¿Cómo dice? Y valieron los 3 puntos también, Sí señor, convalidó los 3 puntos, 39-39 ahora. La pelota la tiene Rodriguero abre la pelota para Parra. Parra saca la pelota para el jugador Cachú. Cachú para quién? Para Rodriguero para Cardoso. Le manotea la pelota el Carlos Casal y el lateral para la gente de Don Bosco. Bauchi Video, todos los estrenos de mejor precio. Bauchi Video, España 140. La tiene Cardoso para Rodriguero para Cachú. Cachú para Parra, no, Cachú tiró para 3, no puede convertir. La recupera el Pelo Palacio. El Pelo para Carlos. Carlos saca la pelota lentamente, va a pasar la mitad de la cancha caminando, lo hizo. Caminando pasó la mitad de la cancha, se la dan a Ramiro Díaz Cuello. Ramiro Díaz Cuello para el Pelo Palacio. Pelo Palacio ante la marca de Rodriguero, se lo lleva al Pepe Estáculo. El Pepe Estáculo va a hacer la personal, se levanta para dos, lo tapó Cardoso, muy alto el flaco este, para Rodriguero. Rodriguero pasó rápidamente la mitad de la cancha para Acuña. Gonzalo Acuña se va a levantar para dos, no, saca la pelota para Parra, este sí tira para 3, quedó corta, no, que va a quedar corta, triple, pide minuto el hueso. Hace la continuación, la tiene Ramiro para quién? Para el Pelo para Carlos. Sigue Carlos con la pelota, se la van a dar a Oscar Guerrero, no, para Ramiro sí. Ramiro con la pelota marcado por Parra. Este para el Pepe le está pidiendo, sí, se la dio el Pepe se va a levantar para dos, se levanta, le pega la pelota a Cardoso. La recupera el jugador Oscar Guerrero para doble Atlético Alvear, 42-41 ahora. Mínima la diferencia de Don Bosco.
Bosco. 6-3 se restan para terminar el tercer cuarto. La tiene Cachú, amago tirar de 3, pero se la dio al jugador Cardoso. Este para Rodrigueiro, Rodrigueiro para Acuña. Acuña abre la pelota para Parra, este le va a tirar de 3. Pegó en el área, salió, la recupera Carlos, la pierde Carlos, le pega en el pie a Oscar Guerrero y el lateral. Lateral para la gente de Don Bosco. Tachar los amigos de Tito Echier, alineado, balanceo, Panfa y la base. La pelota la tiene Rodrigueiro, ¿para quién? Para Acuña, caminó para mí Acuña, pero lo tapó muy bien el jugador Pepe Taco, la tiene Cachú, Cachú para Parra, Parra se va a levantar para dos, tropieza Parra con los pies del jugador Oscar Guerrero, pero Basinker dijo, no, es falta de loca, che. Que reingresa al campo de juego César Casal, la pelota la tiene Cachú, Cachú para Cardoso, Cardoso para Rodrigueiro, la pelota la tiene Rodrigueiro, vamos a ver qué hace, la tiene Acuña, Acuña para Cardoso, doble se descuidaron de Cardoso, se han descuidado de Cardoso la defensa de Alvear y Cardoso convierte dos tantos más para Don Bosco, la pelota la tiene Carlos, Carlos pasa a la mitad de la cancha, le dice a Ramiro, andate del otro lado, se la doy al Pelo y el Pelo que la va a buscar a vos, pero el Pelo quiere hacer la personal, se levanta para dos, Pelo, tropezando y todo el Pelo llevándose el mundo por delante para poner dos tantos más para Atlético Alvear. La tiene Cachú, Cachú para Rodrigueiro, Rodrigueiro tiene a la derecha para la izquierda Cachú, Cachú con la pelota, saca la pelota para quién, para el jugador Acuña, le manotea la pelota Carlos, lo recupera Rodrigueiro, Rodrigueiro para Parra, se va a levantar para 3, quedó corta esa pelota, la recupera Cachú, Cachú para Rodrigueiro, se levanta para 2, no, prefirió sacarle para Cachú para que tire el triple de Don Bosco, pudo en su intento, la pelota ya la recuperó la gente de Don Bosco, la tiene Cachú, Cachú por la derecha rápidamente, ¿para quién? Para Acuña, Acuña para Parra, doble y minuto pedido por el técnico de Atlético Alvear, me parece que sí, gana los rebotes, si la gana Gómez otra cosa, pero la gana los más bajos. Se ha iniciado el juego nuevamente, la tiene el jugador Ramiro Díaz Cuello, para el Pelo Palacio, el Pelo con la misma, mete para el Pepe Taco, se va a levantar el Pepe Taco y falta. Hay una falta, seguramente va a ser del número 5, sí señor, el número 5 Acuña. Esa pelota 49-43, está ganando Don Bosco en el primer partido, el segundo sería el día sábado allí en la capital del Chaco, en la cancha de Don Bosco. La pelota la tiene el jugador Pepe Taco, tampoco pudo convertir el segundo y ya saca Rodrigueiro, pasa rápidamente la mitad de la cancha, qué rápido que son. Rodrigueiro para 3, triple, 1 hora y media tenía para pensar, 2 horas y media para tirar, le tiró, qué diablo, así me dejan, yo voy a tirar toda la noche. La pelota la tiene Ramiro, Ramiro para el Pelo Palacio, el Pelo para Carlos, el Carlos para César, sí, ya la tiene César, César para Ramiro, le va a tirar de 3, contestale, triple de Ramiro Díaz Cuello, 52-46, así muchachos, cogiendo la pelota y tirando de 3, la pelota la tiene Cardoso, Cardoso para Rodrigueiro, Rodrigueiro para quién, para el jugador Cachú, Cachú se va a levantar para 2, se levanta para 2, pierde la pelota, con falta de Carlito, pero no le cobraron, la pelota la pierde Ramiro Díaz Cuello con el jugador Acuña, Acuña para 2, doble, se equivoca Ramiro Díaz Cuello en su intento por salir desesperado hacia el aro contrario, la pelota la tiene Carlos, Carlos para Ramiro, contéstele con un triple Ramiro, qué diablos, la pelota la tiene el jugador Pelo Palacio para el Pepe saca para el Pelo para Carlos, Carlos para César, César para 3, no, para Ramiro de 3, Ramiro de 3, no va a poder, pero recupera Pepe, lo tapa para el Pepe y la recupera Parra se va rápidamente hacia el campo de Atlético Alvear, saca la pelota para Cachú, quiso tirarle de 3, pero no se animó, se le esperó por Rodrigueiro, Rodrigueiro tiene la pelota, está esperando que se acomode toda la gente de Don Bosco para que él pueda reiniciar su ataque, la tiene Rodrigueiro con la misma, pasa la pelota por debajo de su pierna, para dejarlo de cero al César, pero no lo hizo, la pelota la tiene Cardoso tira para 2, doble de Don Bosco, 56-46, está perdiendo Atlético Alvear, se viene Matías otra vez al campo de juego, 2 minutos 48, pierde por 10 Atlético Alvear, la tiene Pelo Palacio, el Pelo para el César para quién, para Ramiro Díaz Cuello con la pelota otra vez para el César, le va a tirar de 3, sí señor, triple, 56, el marcador ahora la tiene Parra, se levanta para 2, convierte 2 tanto más para Don Bosco, 2 minutos 20, 58-49, está perdiendo Atlético Alvear, la tiene Carlos Casal, se la deja Ramiro Díaz Cuello, para quién, para el Pelo Palacio, para Carlos Casal buscaba a su hermano, no lo encontró, ahora sí lo encontró a César para Carlos, Carlos para Ramiro para el Pelo Palacio le tiene que tirar porque se le está terminando el tiempo, le queda 4 segundos, la pelota tiene Pepe, el Pepe le va a tirar de 2, Pepe, no pudo convertir, la recupera Parra para Rodrigueiro pasa rápidamente a la mitad de la cancha, vamos a ver qué hace, se vuelve un poquito pero la pierde con el Pelo Palacio, se la dan al César Casal, le hace falta Cachú al César Casal y es lateral para Atlético Alvear, pero para Carlos nuevamente, para César, le va a tirar de 3, sí, no, pegó en el área, salió, la pelota la recupera Atlético Alvear por intermedio de Carlos para Ramiro le amagó tirar de 3, pero no pudo, se lo dio a quien, al Pelo Palacio, falta.
La pelota la tiene el jugador Pelo Palacio, simple para Atlético Alvear, 58-50. Vamos Marta, déjelo para el último cuarto, Marta, déjelo Arturo. La pelota la tiene el jugador Pelo Palacio nuevamente para el segundo de los tiros libres. Simple para Atlético Alvear. Ya sacó Jovanovic para Acuña con la pelota, pasó la mitad de la cancha en este mismísimo momento. Está esperando por Parra, la pelota la tiene Parra. Cuando Tanachito le está diciendo de todo a Parra. La tiene el jugador Jovanovic, tira para dos, falta. 58 tiene Don Bosco, 58 tiene Don Bosco, 58 quedó Don Bosco porque Jovanovic no pudo convertir el primero de los tiros libres. Vamos a ver qué pasa con el segundo de Jovanovic. 58 tiene Don Bosco, 59 ahora, convierte el segundo, 59-51, está perdiendo Atlético Alvear, 1-14, 1-13 quedan para que termine el tercer cuarto. La pelota la tiene Ramiro Díaz Cuello, ¿para quién? Para el Pelo Palacio, para Gustavo Molina, Gustavo con la pelota para el César con la pelota, vamos a ver qué hace, se la da Ramiro Díaz Cuello, le manotea la pelota a Ramiro, se la recupera César, pero pierde la pelota Atlético Alvear. Hay una falta técnica del 12, el número 12 Escobar, cuando intentaba pasar la pelota a su compañero Parra. La pelota la tiene Ramiro, sí. Vamos a ver qué hace. Si tiene un lugarcito le va a tirar de tres. Le va a sacar de tres, no, pero prefirió con Molina. Molina para el jugador César para Molina otra vez. Molina con la pelota para quién, para Matías, pero le manotea la pelota a Matías y le pega. Se levantaba Acuña para dos, convierte dos tanto más para la gente de Don Bosco. Quedan 31 segundos. 61-51 el marcador ahora. Gustavo Molina con la pelota para quién, para Ramiro para el Pelo marcado por Rodríguez. Se tiró a la pelota Rodríguez, tira la pelota de tres, triple del Pelo Palacio. Inventó una falta, quiso inventar una falta a Rodríguez, no le dieron artículo a los árbitros. De todo modo no era, pero el Pelo Palacio le tiró de tres y convirtió tres más. La pelota la tiene el jugador número 12 que es Escobar para quién, para Rodríguez, le quedan 6 segundos, Rodríguez tira para dos, doble, póngase en el camino por lo menos. La tiene Gustavo Molina tira, no puede convertir. Terminó el tercer cuarto, Básquetbol Más, temporada 2007. No hay gente de Alvear. Muy bien, acaba de comenzar el último cuarto. Atlético Alvear para que haga la diferencia. Jovanovic y el Pelo Palacio del último cuarto. Ayer los amigos de Tito Echier alineados, balanceo, Pampa y Lavalle. Vamos a ver qué pasa. Jovanovic con la pelota. No entró esa pelota. Don Bosco. El aire es simple para Don Bosco. Jovanovic. Ramiro para Gustavo con la pelota pasa a la mitad de la cancha con Ramiro. Palacio, el Pelo para Gustavo para quién, para el César seguramente, sí, la pelota la tiene el César lo viene a buscar a Gustavo para quién, para Ramiro, no, para el César nuevamente, el César vuelve sobre su al jugador Pelo Palacio se levanta para dos. Acuña para recuperar el Pelo Palacio, se va a levantar, pero no tuvo tiempo, terminó el tiempo. Qué diablo, no encontraba lugar, era muy adelante. Bueno, pero la por intermedio del César para Matías para quién, para el Pelo. Arranca para el César Casal. César para el jugador Ramiro. Tira de tres. No pudo convertir la recuperación. Para Escobar se le escapa la pelota y pasa a la mitad de la cancha. Escobar marcado por dos jugadores Atlético Alvear. Molina le hace falta. El Atlético Alvear por el Pelo para doble de Atlético Alvear. 64-56 cuando se viene José González al campo de juego. La tiene Rodríguez. Marcado por Gustavo. Está de la cancha. Vamos a ver. Ramiro Díaz Cuello con la pelota para tres. Parra con la pelota, se levanta Parra, hay una falta Atlético Alvear. Simple diferencia. Ahí lo dejó tanto por minutos. 3 puntos más para la gente de Don Bosco, 7:54 quedan para terminar el partido, 67-56, la tiene Ramiro marca. Para quién, para el Pelo para Gustavo con la misma, vamos a ver qué pasa con este ataque Atlético Alvear para José González por la izquierda, ataque Atlético Alvear, va José González, le mano la pelota, José González después, lateral para Atlético Alvear, con el árbitro Basinger,
Ramiro, se va Ramiro para dos, todavía no puede, se levanta para dos y hay una falta del jugador Escobar. Convertir Ramiro el primero de los tiros libres, vamos a ver qué pasa con el segundo. La pelota está en el aire, simple para Atlético Alvear, 57. Le pasa la pelota del trazo de espalda para el jugador número 2, que es Escobar, con la misma. Sigue Parra con la pelota, vamos a ver qué pasa, se levanta para no puede convertir, había una falta. La falta de Gustavo Molina para la gente de Don Bosco. Lo viene a felicitar el jugador Acuña a Parra y le dice dale Parra, le dijo. La pelota está en el aire, simple nuevamente para Don Bosco. 69-57, pierde Atlético Alvear, restan 7 minutos. 7 minutos 14 ahora, la tiene Gustavo Molina con la misma, para Ramiro Díaz Cuello, Ramiro marcado por Parra, sigue Ramiro con la pelota, no encuentra pase posible, le tapa la cara al jugador Parra, pero la tiene César para José González para Gustavo Molina quiere hacer la personal, se levanta, la falta del número 13, Cardoso, y es 2 tiros libres para la gente de Atlético Alvear. Tiene Gustavo Molina para Ramiro con la pelota, vamos a ver qué pasa con este ataque de Atlético Alvear. Sigue Ramiro Díaz Cuello, se va a levantar para 2, no, saca para César de 3, no, quedó corta la pelota, la manotea Parra y la recupera Gustavo Molina. Y pasa la pelota del campo de juego, la pelota la tiene ¿quién? El Pelo Palacio, para Ramiro, le va a tirar de 3, Ramiro, triple Atlético Alvear, 69-60 ahora. Rodríguez con la pelota, pasa a la mitad de la cancha, lo marca José González, para Parra, sigue Parra con la pelota cuando empezó a alentar nuevamente la gente de Atlético Alvear. Ya tiene Acuña marcado por Ramiro Díaz Cuello, sigue Acuña con la pelota, saca para Rodríguez mete para el jugador Cardoso vuelve a meter la pelota para Parra, se levanta Parra para 2, no pudo convertirla, recuperar Ramiro y Gustavo con la pelota va a pasar la mitad de la cancha con mucha tranquilidad. 69-60, pierde Atlético Alvear para Ramiro para César. Tirale de 3, César, prefirió con el Pelo Palacio con la pelota, tira para 2, falta del jugador Parra si no me equivoco, estaban haciendo sus dirigidos en el campo de juego, todavía no vienen los equipos al campo de juego para Reinta. 69, está perdiendo Atlético Alvear, el Pelo Palacio con la pelota, vamos a ver qué pasa con estos tiros libres, vamos Pelo, la pelota está en el aire, simple para Atlético Alvear, 61 ahora, vamos a ver Pelo. Ponelo en 62, pero vamos a ver qué pasa con este tiro libre. La pelota está en el aire, no pudo convertirla, recupera Cardoso para Rodríguez para Parra y arranca otra vez. El partido se pone en marcha nuevamente, la pelota tiene Rodríguez para Parra, va con Gustavo Molina, le comete falta a Gustavo Molina, le pegó un empujón, manotazo, y es falta de Gustavo. Simple de Don Bosco, 70-61. 9 la diferencia cuando restan 5 minutos 48. La pelota está en el aire, es simple nuevamente de Parra. La sacó el Pepe para quién, para César con la misma, pasa a la mitad de la cancha César Casal. Ahora sí, se planta César Casal esperando por sus compañeros, se la da al Pelo. El Pelo lo tiene que buscar al Pepe porque el que más solo está. Ya se va Ramiro a buscar la pelota pero no lo encuentra, la encuentran a César. El César para el Pelo nuevamente, para Ramiro. Ramiro va a hacer la personal, se levanta para 2, no, le dio al Pepe. El Pepe se le escapa la pelota, la recupera nuevamente y una falta técnica del Pepe, está cool. Rodríguez con la misma, está marcado por José González, pasa a la mitad de la cancha Rodríguez para Escobar. Escobar para la pelota, se para él. La pelota la tiene Rodríguez, se va a levantar para 2, Rodríguez, simple para la gente de Don Bosco, 73-61 ahora, cuando restan 5 minutos 10 segundos para que termine el partido. La tiene el Pelo Palacio para quien no tiene pase posible, lo busca Ramiro Díaz Cuello, se va a levantar para 3, Ramiro Díaz Cuello, no, prefiere hacer la personal, le manotean la pelota a Ramiro, la pierde, recupera Parra para el jugador número 12 que es Escobar, para 2, doble y hay minutos pedidos por el Hueso Quirós. Señor, la pelota la tiene César, es César por la izquierda, para quién, para José González para César para Ramiro le va a tirar de 3, triple Alvear, 64-75 para la gente de Don Bosco, 64 para Alvear, la tiene Rodríguez para quién, no tiene pase posible, le roba la pelota al César, el César para José González, no puede ser lo que acaba de errar en Chiquirín José González. La pelota ya la tiene la gente de Don Bosco, la tiene Parra se levanta para 2, no puede convertirla, recupera Cardoso, doble de la gente de Don Bosco, impresionante la bandeja que se acaba de errar recién nomás José González cuando todos creíamos en el estadio que era estando 2 tantos convertidos por Atlético Alvear. El juego tiene que sacar para pero prefiere tirar de 3, Atlético Alvear,
77-67. 10 es la diferencia cuando restan 3 minutos 46. Usted lo vive por FM del Pueblo, la radio que está de su lado, la 105.5. La tiene Escobar. Escobar para quién, para Rodrigueiro. Rodrigueiro con la pelota le está diciendo a Escobar, andate del otro lado, deja que te venga Carror, no, quédate ahí, tomala. La tira para 3, no puede convertir la gente de Don Bosco. La recupera Parra, se levanta para 2, tampoco puede convertir. La recupera el Pelo Palacio. El Pelo Palacio con la pelota para el César. El César con la misma, vamos a ver qué pasa con la pelota de Atlético Leal. La tiene el jugador Ramiro Díaz Cuello para 3, no puede convertir. La pelota la recupera el jugador Cardoso y falta de Stacol. Y esa es la diferencia que lleve la gente de Resistencia. La pelota la tiene el jugador Cardoso. Cardoso para el primero de lo simple, convierte el primero de lo simple el jugador Cardoso. Vamos a ver qué pasa con el segundo. Vamos a ver qué pasa con el segundo. Uno le dice la Síngera a Cardoso. Sigue picando Cardoso la pelota está en el aire. Simple para la gente de Don Bosco, ya sacó el Pepe para César. El César le deja pasar la pelota para retomarla con su mano y empezar a jugar la pelota. La tiene el jugador Pelo Palacio ¿para quién? Para el jugador Pepe Taco se quiso levantar, la perdió. La recuperó José González, qué ingenuo lo del Pepe. La pelota tiene José González para 3, no puede convertir. El Pepe no la pudo poner, no, al menos se puede achicar la diferencia, la pierde el jugador Palacio se levanta para 2, lo tapa el jugador Acuña, pero la recupera Parra con el primero de los tiros libres. La pelota está en el aire, simple convertido por Parra. Un tanto más para la gente de Don Bosco, 80-67, pierde Atlético Alvear. Parra con el segundo, no puede convertir. La recupera en lo alto el Pelo con Ramiro. La pelota la tenía Ramiro, se la dio al César. El César con la pelota, vamos a ver qué hace. Está esperando por el Pelo Palacio. El Pelo con la misma, está esperando por José Gonzalo, por el Pepe Taco. La tiene Pepe Taco, falta del jugador Cardoso o de Acuña, ya lo decimos. Acuña, ya lo decimos. 40 restas, la primera está en el aire, no pudo convertir. El Pepe está con el primero de los tiros libres. Quedó corto esa pelota cuando viene Ramiro a decirle tranquilo Pepe, que el segundo sí lo convertí. La pelota la tiene el Pepe Estacul todavía. Se concentra el Pepe, la pelota está en el aire, corta otra vez la pelota y la tiene Acuña la pierde, la recupera Estacul, tira para 2, no pudo convertir. Y la recupera Acuña para Rodríguez la mala a tirar un pelotazo largo, pero se la dejó Acuña saca la pelota para Cardoso. Está desorientado Atlético Alvear, no encuentra forma de jugarle a este equipo rapidísimo de Don Bosco. 82-67, quedan 2 minutos 17. La tiene César para Ramiro marcado por Acuña. ¿Qué hace Ramiro? Se la da al César, le pega a Rodrigueiro y se ataca de paja, se la da para el jugador Cachú se va a levantar para doble de Don Bosco. Ya saca Atlético Alvear por intermedio del Pelo, el Pelo para César. El César lo tiene a la izquierda, José González, a la derecha Ramiro para quién, para el jugador Pelo. El Pelo le tira para 3, triple bombazo del Pelo. 84-70 cuando resta 1.57. La tiene el César Casal, falta del Seco. Aquí en Atlético Alvear, Parra con el primero, simple para Don Bosco cuando aplaude el Chueco Sequeira. Vamos a ver qué pasa con el segundo de la gente de Don Bosco. Parra con el tiro, simple otra vez para la gente de Don Bosco cuando saca la pelota al Pelo para César. El César con la pelota está a la izquierda, lo tiene al Pelo, ya se la dio otra vez para el César. César tira para 3, triple Atlético Alvear cuando va a sacar Parra rápidamente, le pega, está gol. Y es lateral para la gente de Don Bosco. Rodríguez va a sacar la pelota para quién, para Acuña para Cachú para quién, para Cardoso, seguramente sí se la dio a Cardoso no puede tirar porque está muy tapado por el Pelo, pero le comete falta con Rodrigueiro esa bola. La pelota nuevamente para Parra otra vez para quién, para Acuña se va a levantar para doble de Acuña, ya saca el Pelo Palacio para César para quién, para el Pepe Tacul seguramente, o no, para Ramiro para quién, para José González se va a levantar para 2, penetra, doble y falta, y González va a penetrar, se le escapa la pelota a José González, la gana Rodrigueiro para Parra se va solo, va al campo de Atlético Alvear, doble de la gente de Don Bosco. 78 pierde Atlético Alvear, la tiene Ramiro Díaz Cuello para el Pepe Tacul le va a tirar para 3, tiró para 3, triple de la gente de Atlético Alvear, ya sacó Rodrigueiro para quién, para Acuña para Rodrigueiro, nuevamente para Parra para Acuña con la pelota para Cachú tira para 2, quedó corta la pelota y la recupera Atlético Alvear, la saca la pelota el jugador César Casal, le va a tirar de 3, César no, prefiero para José González para Ramiro Díaz Cuello para 3, no puede ser que no entre esa bola, impresionante. La diferencia y ver qué pasa. Ramiro con el primero convirtió.
Convirtió el primero de los tiros libres Ramiro. Vamos a ver qué pasa con el segundo. Vamos a ver qué pasa con el segundo Ramiro Díaz Cuello. 83 dije Atlético Alvear, 84 Atlético Alvear. Estaba en posición de 3, por eso tiene que tirar 3 tiros libres. Vamos a ver qué pasa. Está hablando con Cachú. Viene César y le dice, para Cachú, para un cachito, hermano. ¿Qué vamos a estar discutiendo ahora? Va Ramiro Díaz Cuello, ¿con quién? Ya viene Basíger y Ramiro Díaz Cuello le dice, oye, Cachú. Va Ramiro con el tercero de tiro libre, no pudo convertir. Va Parra a la pelea y la gana Acuña. Acuña para Parra. Vamos a ver qué hace Parra con la pelota. Falta, hay una falta cerca al jugador Rosso. Quedan 17 segundos. Con eso, Neuroengel. Está malo, convierte los dos Parra para poner el 94-84, quedan 15 segundos, va a perder por 10 seguramente Atlético Alvear, por 7 si José González convierte este triple de José González, saca Parra para Rodrigueiro, le quedan 8 segundos, la pelota la tiene Acuña, a ver qué pasa con los tiros libres de Acuña, el primero no pudo convertir. Un tanto más para la gente de Don Bosco, 95-87, le quedan 5 segundos, la tiene Ramiro Díaz Cuello, Ramiro Díaz Cuello le va a sacudir de 3, sí señor, le sacudió de 3, no pudo. Terminó el 87 para la gente de Don Bosco. Vamos a ver qué pasa. Viene Ramiro Díaz Cuello ya con Cachú. Todavía sigue malo con Cachú Ramiro Díaz Cuello. ¿Pero qué hace? Se le salió la cadena a Cachú. Y bueno, no va a pasar de acá seguramente. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.
En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News.